Buen día, hermanos. Estamos aquí, por la gracia de Dios, continuando sirviendo a la verdad. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será recreado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para que podamos apreciar siempre el bien, recibir su consuelo en las penas, su fortaleza en los momentos difíciles y su entusiasmo para obrar el bien. Te lo pedimos por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a reflexionar acerca de la iglesia que Dios instituyó para llevar la salvación a toda la humanidad. Hay quienes dicen que la iglesia que Cristo instituyó es una iglesia invisible. También otros dicen que la iglesia que Cristo instituyó se acabó cuando se murieron los apóstoles. Y así hay muchas mentiras que circulan en el mundo. Aquí vamos a ver citas bíblicas de las mismas escrituras donde se nos muestra que la iglesia de Cristo no es invisible, es visible y que no se terminó cuando murieron los apóstoles. Aquí en San Mateo capítulo 16 encontramos el momento en que Cristo instituyó la iglesia. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es del Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vemos que la iglesia que Cristo instituye, la instituye sobre la base de los apóstoles, poniendo a Pedro al frente de esta iglesia que es visible, y dice claramente, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. O sea, ni la muerte, ni el pecado, ni el demonio podrá vencer a esta iglesia. Y le da la autoridad a Pedro para guiar a la iglesia de Dios. La iglesia es un sacramento universal de salvación. La iglesia es un conjunto de mediaciones salvíficas. Es el instrumento querido por Cristo para la salvación universal. Vemos entonces cómo es que la iglesia que Cristo instituyó, pues es una iglesia que va a perdurar para todos los tiempos y que va a llegar a todos los pueblos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, encontramos el momento en que Cristo está para ascender a los cielos y le da la tarea a su iglesia. Dice, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto significa, yo tengo la autoridad, ahora yo les delego autoridad. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Vemos entonces cómo les da autoridad para poder llevar su mensaje a todos los pueblos de todos los tiempos y de toda la historia. Entonces, está claro que esa autoridad que les está dando y ese encargo que les está dando es para ellos y para sus sucesores, porque no va a estar con estos apóstoles, esos 11 que estuvieron, los 12 que estuvieron con él ahí, no iban a estar aquí para toda la historia, sino que para ellos y para sus sucesores. Por eso les dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos de la Iglesia Católica. En el Evangelio de San Lucas capítulo 10 también les da esta enseñanza. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces, a estos que Cristo constituyó en su iglesia, la jerarquía de su iglesia,
a los sucesores de ellos, que son los obispos. Quien los escucha a ellos, a los obispos de la Iglesia Católica, escucha a Cristo. Quien los rechaza a ellos, quien rechaza a la Iglesia Católica, rechaza a Cristo y a quien lo envió, sea el Padre. San Pablo nos da diferentes enseñanzas de una iglesia visible. Nos dice en Colosenses 1, dice, y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Aquí la compara a la iglesia con el cuerpo y a Cristo como cabeza. En la carta a los Efesios, en 2, 3 capítulos, habla precisamente de ello. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó a Cristo cabeza de la iglesia. Ella, la iglesia, es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todo. O sea, en esa iglesia de Cristo se despliega la plenitud de Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 4, nos sigue hablando de la iglesia. Dice, mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo, que es una sola iglesia y un mismo espíritu. El espíritu hace que el cuerpo crezca y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Dice que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos partes del mismo cuerpo, o sea, de la iglesia. En el capítulo 5 de la misma carta a los Efesios dice, el hombre es la cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuyo cuerpo suyo del cual es asimismo el Salvador. Así entonces, así como la esposa debe someterse a su marido, la iglesia se somete a Cristo. Y nos dice, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por una iglesia. Y esta iglesia quería Dios, Cristo quiere que sea una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Cristo la santifica. En Efesios capítulo 5, igual, en versículo 28-32, dice, nadie aborrece a su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Entonces, estamos viendo claro, es una iglesia visible, formada por todos nosotros como cuerpo y Cristo como cabeza. Y esto, dice San Pablo, es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y la iglesia. Pongamos atención que siempre habla solo de una iglesia. Y en la primera carta a los Corintios nos habla que este cuerpo, esta iglesia, tiene diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como Él ha querido, Dios así quiere. Pero hay muchos miembros. Aún a pesar de eso, un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia, no más. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de Él, ¿sí? Algunos los hizo Dios apóstoles en la iglesia, a otros profetas, a otros maestros y así, diversos miembros, pero un solo cuerpo, no muchos cuerpos. En Hechos del capítulo 20, a estos que Dios concedió ser apóstoles, les dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores, pastoreen la iglesia del Señor. Confirma, una sola iglesia. Y tiene esta jerarquía que Dios ha puesto para que pastoreen a su iglesia. En la primera carta a Timoteo nos dice acerca de esta jerarquía, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Esta iglesia que Cristo instituyó es la iglesia del Dios vivo y es pilar y base de la verdad. O sea, esta iglesia que Cristo instituyó también la instituyó para que protegiera y conservara la verdad. Y en la carta a los Efesios, capítulo 3, nos habla precisamente de en esta iglesia dice, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, ahí van a descubrir la multiforme sabiduría de Dios en esta iglesia instituida por Cristo. Y este es el plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor.
Y también nos dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. ¿A qué iglesia se está refiriendo en todas esas citas que hemos visto? La única iglesia instituida por Cristo. ¿Qué atributos tiene la iglesia instituida por Dios? Es una, porque nuestro Señor Jesucristo instituyó una sola iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, poniendo a Pedro al frente de ella. Es santa, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Es católica. Cristo envió a esta iglesia, le dio la tarea de ir a todo el mundo a anunciar la buena nueva. Y es apostólica, porque está fundada sobre la base de los apóstoles y los profetas, teniendo a Cristo como piedra angular. Hay otra característica también de esta iglesia instituida por Cristo, para que la reconozcamos bien. En Hechos capítulo 1 nos dice, entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban todos los apóstoles. Y dice, todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces, la iglesia que Cristo instituyó, la vamos a reconocer porque tiene en un lugar muy especial a María, la madre de Jesús, y la venera con mucho respeto. Ahí podemos identificar más claramente la iglesia instituida por Cristo. Bien, hermanos, pues esta es la reflexión de este día. Les seguimos invitando a que nos envíen sus preguntas por este mismo medio al Facebook de la parroquia Jesús Divino Maestro. Si quieren algún tema que reflexionemos, mándenoslo. Vamos a dar gracias a Dios, a pedirle que nos bendiga. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.